Muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Jessica Alejandra Rojas Tavares, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En este corto video voy a explicar uno de los ejercicios que corresponden a la fase 4, aplicaciones de la integral en la materia cálculo integral. Pertenezco al grupo número 6 y lo que vamos a hacer en esta fase es la longitud de arcos, áreas, volúmenes y contextos. El ejercicio específico que yo voy a explicar es el literal A de el segundo tema, áreas entre dos curvas. Así, para aplicar entonces el primer ejercicio debemos de reconocer la definición y la función de áreas entre dos curvas. Para este tipo de ejercicios vamos a tener que tener dos funciones. Entonces, con esas dos funciones las graficamos en el plano cartesiano y el área entre dos curvas lo que me va a permitir es reconocer el área de ese espacio que tienen en común las dos funciones o de ese espacio que está encerrado entre las dos funciones. Este concepto es esencial para entender y aplicar las integrales definidas, especialmente en situaciones donde se busca cuantificar o medir la región del plano delimitada por dos curvas. También es importante reconocer que para buscar esas integrales definidas, pues las vamos a definir en dos puntos de corte, que es donde esas dos funciones están teniendo intersección o se están cortando. Hay una fórmula específica para hallar el área entre dos curvas. Entonces, utilizamos la fórmula general, que es área igual a integral entre A y B. A y B van a ser esos puntos de corte. Y vamos a restar la función de x menos g de x. Así entonces, aplicando esta teoría, desarrollaremos el literal A, donde tenemos y igual a 2 menos x2, que sería una ecuación de segundo grado, una función cuadrática, y tenemos y igual a menos x, que es el ejercicio inicial. Esta segunda ecuación es una de primer grado, o sea que nos va a graficar una función lineal. Vamos entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar esos puntos de corte o esos puntos de intersección, que como lo había explicado, es el lugar donde se intersectan esas dos funciones. Esos puntos de corte nos van a permitir reconocer los límites de integración que yo voy a tener para poder hallar el área entre las dos curvas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger primero y vamos a igualar las dos ecuaciones que tenemos. Sabemos que y es igual a 2 menos x2 y y es igual a menos x. Y es igual a y. Entonces, 2 menos x elevado al cuadrado va a ser igual a menos x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a igualar esa función a cero o vamos a resolver esas ecuaciones por el método de igualación. Entonces, resolvemos y lo siguiente que vamos a hacer para resolver esa ecuación cuadrática, pues va a ser que vamos a factorizar. Cuando factorizamos los dos términos, entonces reconocemos que x sub 1 va a ser igual a 2 y x sub 2 va a ser igual a menos 1. Continuamos entonces, como ya tenemos esos límites de integración que van a ser x2 y x menos 1, entonces vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que es la fórmula general, y vamos a colocar entonces los límites que ya tenemos, o los puntos de corte, ¿cierto? Entonces vamos a colocar A y B, que va a ser menos 1 y 2, y reemplazamos f de x, que sería la primera ecuación, y g de x, la segunda ecuación. Teniendo en cuenta que g de x lo vamos a colocar entre paréntesis porque pues vamos a tener presente que vamos a hacer una resta, pero el menos que tiene la x es de la función g de x. Vamos a pasar a resolver. Entonces, después de escribir la fórmula general, iniciamos con la integración. Para resolver esta integración, entonces, vamos a aplicar el método o la regla de la suma, donde vamos a diferenciar o vamos a separar cada uno de los integrales. La regla de la suma, que en la integral, entonces, me permite esa regla de la suma hallar la integral de cada término por separado. Si yo hallo la integral entonces del primer término, que es integral de 2, me va a ser igual a 2x. Luego, aplicando, vamos
desglosando de una vez cada término. Entonces vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Ese teorema fundamental del cálculo nos dice que evaluemos el límite superior y le vamos a restar el límite inferior. Para evaluar estos límites vamos a cambiar x por el límite primero superior y luego el inferior. Como ya tenemos que me dio 2x, entonces voy a cambiar x por menos 1. Entonces 2 por 1, 2 y menos por más, menos, me da menos 2. Y vamos al límite inferior, que sería 2 por 2, 4. Aquí tenemos 2 por x, entonces 2 por 2, 4. Voy a restar estos dos términos que me ha dado, que sería 4 menos, entre paréntesis, menos 2. Menos por menos me da más y 4 más 2, 6. Entonces tenemos el primer término. Voy a repetir el mismo proceso con cada uno de los términos que tengo en esa integral. Voy a sacar entonces la integral de x al cuadrado. Esta integral de x al cuadrado me va a ser igual a x a la 3 sobre 3. Esto, para hallar la integral, pues ya hemos visto anteriormente cómo la vamos a hallar. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar al exponente 1 y ese mismo va a ser nuestro denominador. Entonces, tenemos x a la 3 sobre 3. Si aplicamos los límites, entonces evaluamos en el límite superior, que sería 1 elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3 sobre 3, y luego evaluamos el límite inferior, que sería 2 elevado a la 3 sobre 3. Desarrollamos estas operaciones y me va a dar como resultado 3. Luego realizamos el mismo procedimiento con la integral de x. Integral de x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Evaluamos en el límite superior, evaluamos en el límite inferior y restamos estos dos límites, y lo que nos va a dar como resultado es 3 medios. Ahora sí voy a resolver entonces la operación que tenía arriba con las integrales antes de aplicar la ley de la suma. Voy a resolver estas operaciones. Voy a coger el primer límite que me dio 6, el segundo que es 3 menos 3, y luego le voy a sumar 3 medios. Esto me da como resultado, entonces yo sumo, resto 6 menos 3, que me da 3, y luego esto lo voy a sumar a 3 medios. Multiplico en x, hago la ley de la carita feliz y me da 9 medios. Así, entonces, desarrollando este fraccionario, 9 medios, tenemos que el resultado final será 4.5. Esta entonces va a ser el área entre las dos curvas o entre las dos funciones que tenía inicialmente. Vamos entonces a comprobar esto en GeoGebra. Me voy a ir entonces a GeoGebra y voy a aplicar esta función. Voy a graficar la f de x, que es y igual a 2 menos x2. Esta función es una función cuadrática y encontramos que va en curva. Ahora, g de x, que sería igual a y menos x. Esta es una función lineal que atraviesa la primera función. Entonces, podemos primero verificar esos puntos de corte que hemos hallado al inicio. Esos puntos de corte en x me dice que las funciones se cortan o se intersectan en -1. Verifico y sí se intersectan en -1. Ahora también me dice que x2 era igual a 2, entonces que también se intersectan en 2 en x, y encuentro que también se intersectan en 2. Ahora le voy a pedir a GeoGebra que me halle la integral entre f de x y g de x, que me da como resultado que el área de ese espacio que tienen entre las dos funciones es 4.5. Entonces, acá puedo verificar que el procedimiento que realicé anteriormente me ha quedado de una forma correcta. También puedo pasar a contar los cuadritos que hay dentro de esa área y verificar que no me haya dado una idea demasiado como fuera de lo estándar. Entonces acá puedo ver que más o menos hay 4 cuadritos enteros y un pedacito, entonces 4.5. Si me da 10, si me da 20, entonces pues yo ya tengo que pasar a verificar cuál fue el proceso que realicé mal y verificar cómo puedo llegar a ese punto que pues está correcto. Entonces, me dio 4.5, en GeoGebra también puedo verificar y me dio 4.5, y visualmente pues también yo puedo verificar que que todo el proceso que he desarrollado está correcto. Muchas gracias.